Y hoy es el 18 de noviembre de 20. Este es el curso 111.000 de Bariloche y estamos en el nivel 2. Vamos haciendo contenidos de MySQL, base de datos MySQL. Vamos a ver hoy cómo hacer algunos campos calculados y vamos a ver también cómo hacer algunas consultas que pueden incluir varias tablas, varias tablas no, dos tablas. Hoy vamos a ver con dos tablas, pero en realidad la forma de trabajo es la misma para varias tablas. Bueno, les quería comentar, ayer a la noche les mandé un trabajo práctico y les mandé un archivo para la tabla con la que estamos trabajando, que es la tabla de los países, pero con detalles extendidas con otros datos, ¿eh? Así que bueno, para que lo vayan haciendo, vayan mirándolo, básicamente la idea es seguir practicando con el tema de los select. Hay algunos que tienen campos calculados, como utilizamos, ¿se acuerdan que utilizamos el count y el el sum para sumar? Conceptos que vimos la clase pasada y creo que la anterior también ya habíamos empezado con eso. Entonces, ahí teníamos una serie de campos calculados, pero esos campos calculados estaban calculados en base a eh, funciones que podemos aplicar sobre algunos campos y vamos a ver cómo hacer campos calculados, pero cálculos directamente sobre otros datos, sobre datos concretos de los campos. Bueno, compartiendo mi HPMyAdmin, me voy a ir a la base de datos, ejemplo. Estoy en la base de datos. Tabla que era países detalles. Y en esta tabla países detalles teníamos la superficie, el año de independencia, la población, la expectativa de vida. Creo que una de las consultas que habíamos hecho la clase pasada era ver el promedio de expectativa de vida por región o por continente. O sea, vamos a repasarlo brevemente. Recuerden que para hacer ese cálculo, que por ejemplo en el que podemos usar sumas o en el que podemos usar o en el que podemos usar mar, ya había dicho, y si no promedio, creo que es la otra que vimos, tenemos que hacer agrupamientos de datos, ¿eh? Así que vamos a ver brevemente así y vemos cómo se hacían esos agrupamientos de datos. Por ejemplo, a mí me gustaría saber la población que hay en cada región de estas de regiones del mundo, la suma de la población de cada región. Esa cosa, ese cálculo, tendría que hacer una consulta que sería la
voy a seleccionar, utilizar esta función, que es la función suma. Voy a sumar es la población. Tengo que decir de qué tabla, sobre qué tabla estoy trabajando. Tabla países detalles. Y cuando hago este tipo de cálculos, tengo que utilizar algún tipo de agrupamiento, porque si no los agrupo, esa suma va a ser sobre cada valor. Entonces, al usar un agrupamiento, lo que hago es definir los grupos sobre los cuales se va a hacer la suma de, en este caso, de la población. Así que voy a agrupar por región, porque yo quiero que la suma sea sobre cada región. Hay Entonces, estamos viendo las regiones. Le voy a poner el continente también acá. Y un campo que suma la población de cada región. Para sumar por región, hago este agrupamiento por región. Les muestro qué pasaría si me olvido del agrupamiento. Lo que me daría es país. Para hacer el select. Y acá tenemos entonces las regiones y la suma de la población. Están ordenadas por regiones en forma alfabética. Bárbaro. A eso le podemos agregar cláusulas where, por ejemplo, si solamente queremos ver las regiones de Oceanía, pongamos. Vamos a ver. Algún continente, digo, filtrando sobre algún continente. Y acá en la suma de la población, este campo, le podríamos poner un alias para que, para que quede un poco ordenado. SQL. Todo esto lo estamos haciendo, chicos, mediante funciones. Funciones que están definidas dentro del propio lenguaje de SQL. Acá estamos usando la suma. Las únicas restricciones importantes que tenemos sobre este nombre nuevo que le ponemos a un campo, que es un campo calculado en base de un dato que tenemos, es que no podemos ponerle el nombre de un campo que ya tenemos. O sea, no podríamos poner acá duration o life expectancy. No podríamos usar esos campos porque esos campos ya están reservados esos nombres ya están reservados para campos que existen originalmente en la tabla. O sea que tenemos que poner un nombre nuevo, que no coincida con con el nombre de alguno de los campos que ya tenemos. Y bueno, también tenemos que evitar caracteres especiales como ñes o acentos,
aunque me parece que con esta codificación de caracteres que tenemos en la tabla lo podríamos hacer, pero probablemente tendríamos algún problema en sentido después cuando querramos citarlo desde algún lenguaje específico, vamos a tener un problema ahí. No conviene poner espacios, siempre eso reemplaza espacios por, o se escribe todo junto o se reemplaza por guiones bajos. Bien. Entonces, tenemos aquí un campo, una nueva columna, un nuevo campo que es temporal, que es el que me suma la población y al que suma la población por región, porque estoy agrupando por región, y al que llamo por ahora total población. Una de las cosas importantes, chicos, es que sobre estos campos que estoy generando no puedo no puedo poner condiciones where. Ya se lo voy a mostrar, pero hay otras estrategias para trabajar en los where ahí. O sea que no podría ser un where sobre total población, por ejemplo. Otro porque es un típico problema, ¿no? Que se nos presenta decir, pero yo quiero ver solamente las que los totales de población sean menor que tal cosa. Ya les voy a mostrar cómo cuestiones. Bueno, voy a copiar esto, así sigo avanzando. Y resulta, simplemente agregué este nombre temporal que es total población. Ese. Chicos, yo ahora voy a fijarme que lo que quiero es que solamente me aparezcan los del continente Oceanía, o sea que voy a agregar la web para filtrar solamente los que pertenecen al continente de Oceanía. Oceanía o Europa. Vamos a poner eso. Al SQL, usando ahí algunos conceptos que vimos en la clase pasada. Acá, después de definir sobre qué tabla estoy trabajando, le voy a poner un where, poner unos paréntesis, ya que voy a poner condiciones, y las condiciones va a ser que el continente entonces me van a aparecer aquellos que son del continente de Oceanía nada más. Ahí tenemos entonces los datos del continente de Oceanía. Quiero agregar también los que son de Europa, tendría que poner cláusula acá tendría que poner un OR y un continente, poner el filtro. Que está como Europe, ahora me fijo. Bueno, acuérdense que acá tenemos un OR y un AND, vimos un jueguito la clase pasada y vimos que nos daba cosas distintas de acuerdo a cómo organizaba el contenido. En caso revisen ahí el video. Quiero volver sobre ese detalle, pero les voy a dar después en el práctico que voy a poner probablemente mañana, les voy a dar algunas, vamos a ver la diferencia puede dar de acuerdo a cuando combinamos OR y los AND en
consultas Word. ¿Eh? Y ahí también teníamos un juego de paréntesis que teníamos que ver cómo funcionaban para utilizar combinados con los OR y los AND. Vamos a ver cómo se ve. Perfecto, entonces ahí me está mostrando los países, las regiones, perdón, que son de continente Oceanía o Europa y el total de la población. Vamos a poner un par de campos calculados más de esta región, regiones. Vamos a ver, vamos a agregar acá. Vamos a agregar campo después del total de población. Y vamos a usar acá count. Sobre el código. ¿Qué estamos haciendo acá, chicos? Estamos contando la cantidad de países que hay en cada región. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el código es único, entonces me permite contar exactamente cuántos elementos hay dentro de cada grupo, que es el grupo de región. Puse después del total población, seleccionar, y vamos a ver cómo viendo. Bien, entonces fíjense que acá tenemos regiones, Australia y Nueva Zelanda, que pertenece a Oceanía, este es el total de la población, y esa es la cantidad de países, este count code sería cantidad de países. Europa tenemos esta región y 15 países y 9 países, sucesivamente. Los países nórdicos, en fin, británicas, repúblicas bálticas o países bálticos. Lo que me gustaría ahora es cambiar esto. Acá estamos contando entonces. Recuerden que lo tengo que hacer sobre un campo que sea único, porque si no, con agrupamientos puedo tener errores. Por eso lo hice, el contar lo hice sobre el código. Veamos entonces, UL, ahí tenemos nuestro código. Lo que voy a hacer es ponerle a un code, le voy a poner un nombre real. Ahí vamos a tener, eh, ya tenemos dos campos calculados, que uno que me suma la población y otro que me cuenta la cantidad de países. Más, y vamos a ver
Bien, ahí tenemos entonces más ordenado la lista de regiones de Oceanía y Europa con el total de la población y la cantidad de países. Recuerden que acá estamos usando agrupamientos sobre las regiones y por eso me pueden hacer estos cálculos. Más. Continúo, voy a poner acá otro campo calculado. La función E ABG es para calcular promedios. Y acá estamos calculando el promedio. Voy a calcular el promedio de la eh, expectativa de vida. Perfecto, ahí tenemos entonces tres funciones que estamos usando acá, la función sum, la función count y la función average o ABG, que es promedio. Selecciono una vez más. Y tenemos el promedio de la expectativa de vida calculada. Fíjense, ya tenemos tres campos calculados adentro de esta. Acá nos da null, probablemente no tenemos datos de claro, no tenemos datos de vida y la población que tenemos es cero. Bien. Bárbaro. Y acá lo que nos quedaría es hacer un... Pero bueno, es el que se me ocurre ahora. Vamos a ver cómo se ve. Bárbaro, chicos. Entonces fíjense que ahí, ahí tenemos ya tres campos calculados. Vamos a usar un campo más. Vamos a hacer un cálculo más. Usar el max. Sí, vamos a usar el max. Y ya nos vamos. Bien, entonces fíjense que acá, nada, podemos continuar poniendo campos calculados. Estamos usando campos calculados basados en funciones que tienen agrupamiento. ¿eh? Acá, que es la función max, ver, este, voy a calcular el max sobre la población. ¿eh? Vamos a ver. Lo que nos va a dar, chicos, este max es el valor máximo que hay dentro de cada grupo. ¿eh? Lo voy a copiar. Entonces, este valor, chicos, corresponde
valor máximo de los registros que están dentro de cada grupo. En el caso, a ver, max acá es 0 porque la 0. Entonces, dentro de la región Australia y Nueva Zelanda, uno de esos 5 países debe tener esa población máxima de personas. Bien, no sabemos cuál es ese registro. Dentro de unos minutos les voy a tirar un tip como para poder saberlo, si queremos saberlo. Vamos un segundo al SQL. Así como tenemos Max, también podemos usar Min. Y después les voy a pasar una lista de las funciones que podemos usar acá, que en realidad no son tantas, de estas funciones. No son tantas. Así que les voy a pasar con una pequeña explicación para que puedan ir viendo cómo es. SQL. Y vamos a hacer acá por población. Bárbaro. Y voy a hacer acá lo siguiente, chicos. Voy a sacar esta parte de Europa. Voy a dejar solamente los de Oceanía por ahora. Más tarde. Bien, entonces fíjense, acá tenemos ya esta consulta donde estamos viendo los países de Oceanía, las regiones de Oceanía, con el total de población por región, la cantidad de países por región. ¿Ya? Por población de cada uno de las regiones, que sería el país que tiene mayor población, porque estamos usando un max sobre un grupo. Sobre una... Chicos, ¿qué pasa si yo quiero poner un filtro y que dentro de la condición where pedir que esto, en esta consulta, no solamente me muestre digamos, los países que son, perdón, las regiones que son de Oceanía, sino aquellas regiones que tienen cantidad de países mayores a 5. En este caso yo tengo dos regiones, una es Micronesia y otra es Polinesia, que tienen cantidad de países mayores a 5. Me pregunto si podría utilizar esta condición de nombre temporal de cantidad de países para utilizarlo en la web. Veamos si es factible o si tengo que... Veamos qué posibilidades tengo. Entonces, voy a ir al SQL. Estaba haciendo. Y acá en la cláusula where voy a poner esto, chicos. Voy a poner NAND. Voy a tomar el nombre temporal de cantidad de países. Voy a pedir que cantidad de países sea mayor a 5.
Y vamos a ver si esa consulta nos devuelve los dos valores que estábamos buscando, aquellos que cantidad de países es 7 y el que es 10. Lo voy a seleccionar. Problema. Me dice que la cantidad de países no es una columna encontrada en la cláusula where. O sea que, fíjense, esta cantidad de países que yo puse acá, que definí temporalmente como nombre de un campo, mismo select, no puedo utilizarlo dentro de la cláusula where. Voy a ver si puedo utilizar el countcode. Puedo utilizar esta opción. Una función acá adentro. Para el countcode y vamos a ver si hay where error, fíjense. Inválido del agrupamiento de la función. O sea que no puedo utilizar estas opciones, las funciones adentro de la misma cláusula. Así que ahí tengo un problema. Eh, ya les voy a contar cómo se puede solucionar. Pero es bastante habitual que una cláusula, por ejemplo, esta que teníamos antes, sin el and, bastante, digamos, habitual que nos aparezcan estos problemas. Por ejemplo, select, que de estos datos que nos está mostrando a través de funciones que tenemos en agrupamiento, nosotros querramos solamente alguna parte de ella o aplicar alguna condición where sobre alguno de esos campos calculados. Bueno, eso se lo dejo como interrogante, ya se lo voy a explicar un poquito más adelante. Bien, hasta acá entonces repasamos lo que fuimos viendo. Clases anteriores, les voy a pasar después el listado completo de las funciones matemáticas que podemos usar para estos cálculos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero trabajar sobre un cálculo un poco más específico, pero no un cálculo donde trabaje sobre agrupamientos de datos, sino un, sobre un dato concreto que tengo cada registro? Por ejemplo, no sé, la población, quiero calcular algo sobre la población. Ahora les voy a explicar de qué lado voy. Vamos a volver al SQL y vamos a hacer un select general de esto. Vamos a tomar solamente algunos datos de países, de algunos campos. Vamos a utilizar y la población. Bueno, estamos tomando solamente dos campos, name y población de países detalles. Lo voy a volver.
porque lo quiero. Bárbaro, ahí tenemos este select. Estuve viendo en Naciones Unidas, creo que es el que registra, no, la UNESCO, cómo va variando la población del mundo los años, y dice que en promedio, obviamente que, digamos, hay poblaciones que crecen rápido, hay poblaciones que crecen mucho más lento y hay poblaciones que decrecen por cada continente, pero bueno, vamos a utilizar hoy el promedio del crecimiento de la población en el mundo para estimar cuál sería la población después de un año de estos países. Entonces, en promedio, el crecimiento de la población en el mundo es del 0,54%. O sea que teniendo en cuenta la población que tenemos en ese momento, cada uno de estos países podríamos hacer una columna con un campo calculado que nos diga cuál va a ser la población en el próximo año a partir del año en que se hizo este cálculo, que creo que fue hace 20 años. Entonces, para eso lo que tendríamos que tomar es esta población actual y multiplicarla por 0,54, dividirla por 100 y sumar la población actual para eh, hacer el cálculo de cuál sería la población al año siguiente. ¿Me entendieron más o menos? Ahí hago la fórmula más. Podríamos calcular el crecimiento nada más. Vamos al SQL. Podemos calcular directamente acá en SQL. Ahí teníamos el nombre y la población de los países de la tabla. Lo voy a hacer acá, crear otro campo, entre paréntesis, población, multiplicarla por 0,4 por 100. Estoy generando entonces, chicos, acá una columna calculada. ¿Mm? Va. Esos paréntesis los puse nada más que para poder organizar un poco más el contenido. Y división no tendría problemas, pero en el cálculo que voy a hacer a continuación sí. Bueno, entonces, eh, fíjense que acá no estoy usando funciones como count o sum o max o pg. Estoy usando directamente puntos de cálculo, multiplicaciones y divisiones. Podría usar restas. Bien, voy a... Perfecto, chicos. Sí.
A esta población 103.000 de Aruba. Si hago este cálculo nos va a quedar que los nacimientos probablemente van a ser 0.2. ¿eh? Así que el crecimiento de la población anual de Aruba sería así. Obviamente que a estos campos calculados también le puedo poner un nombre temporal. Ven cómo podemos hacer cálculos sin problemas en las columnas. Y podía, con este crecimiento de población, hacer una estimación de la población en el próximo año, que sería tomar la población actual con ese crecimiento de población. Bueno, como verán, es bastante sencillo utilizar herramientas para hacer cálculos en, en las columnas, campos, ¿no? Voy a hacer otro campo calculado que va a ser, mira, eh, más paradito para que se vea mejor. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es el cálculo de la población que va a haber el próximo año. Entonces van a ser 556.2. Después lo tendríamos que sacar. Ahí les voy a explicar. En realidad para que nos muestre distinto estos datos. Podríamos ponerle un as a esto para que tenga otra. Bárbaro. Entonces a esto le podríamos poner
buscar un nombre más piola. Esto lo voy a guardar. SQL. Y acá me aparece una primera duda, decir, bueno, yo había calculado crecimiento población. ¿No puedo usar ese crecimiento de población para hacer otro cálculo, sumarlo directamente a la población, hacer todo ¿me entienden lo que digo? En vez de hacer todo este cálculo nuevo, yo esta parte ya la había calculado. Columna anterior que había llamado crecimiento población. Quiero ver si puedo usar esos nombres temporales en un nuevo cálculo. ¿Mm? Acá, mira, lo que quiero hacer es población, population, para ver si me deja hacer cálculos en base a al nombre que he creado para el campo que he calculado anteriormente en la misma columna. Funciona. No reconoce crecimiento. No lo reconoce acá para hacer este cálculo. Entonces, tengan en cuenta que esos, esos alias, esos nombres temporales que le estamos poniendo a las columnas que estamos calculando en este caso, solo tienen sentido para, como alias, para, digamos, mostrarlo como nombre de la columna, pero no para citarlo como un nuevo elemento, ni dentro de los cálculos, ni dentro del where. Así que tienen esa limitación. Esto, entonces, no lo puedo usar acá. ¿Eh? Obviamente, chicos, acá podemos poner las cláusulas where que querramos. Supongamos que solamente queremos ver los de Europa o los de África o los de Asia. Podemos ver, ahora fíjense una cosa, chicos, este crecimiento de la población, ya vamos a volver sobre ello, porque yo les dije que este 0,54 es el porcentaje de crecimiento de la población a nivel global, o sea, para todo el mundo. Pero por diferentes continentes hay crecimiento de poblaciones muy diferentes. Creo que el crecimiento poblacional de África llega casi al 6%. Ahora voy a buscar el dato que lo tenía anotado por ahí. Y el crecimiento, mientras que en Europa el crecimiento es levemente negativo, o sea que la población va decreciendo. Eh, Así que esto es como un promedio, el 0,54. Pero por ahí, este promedio a mí me gustaría que en el caso que sea África me haga un cálculo y para el resto que me deje el 0,54. Bien, pero ahí tendría que usar como un condicional, ¿eh? Tendría que usar una estructura de control como la que usamos en cualquier lenguaje de programación, un if con su respectivo else. Bien,
podemos usar un if con su respectivo else cuando sobre cálculos sobre una columna o algún campo específico. Antes de ver eso, hagamos un ejemplito más. Calculamos, porque digamos, ustedes me pueden decir, bueno, pero acá estás solamente utilizando la población. Yo podría usar la población y, no sé, otro campo más. Sí, obviamente, podemos hacer cálculos sobre lo que queramos. Voy a hacer acá un poco distinto. Un típico cálculo que se usa en los datos geográficos, que es la división entre el área de la superficie, digamos, del país dividido la población dividido la superficie, o sea, cantidad de habitantes por kilómetros cuadrados vendría a ser. Voy a hacer ese cálculo de la siguiente population surface area. Que esta surface area está en kilómetros cuadrados. No lo sé. Si efectivamente lo podemos hacer así. O dos, esos dos campos en un campo nuevo calculado. ¿Mm? Bárbaro, no hay ningún problema. Ya tenemos entonces cómo hacer esa división. Nos aparece claramente 533,67 personas por kilómetros cuadrados hay en Aruba, que es una isla muy chiquitita ahí al norte de Venezuela. Angola, que tenemos 10,32. Angola es un país muy grande en realidad. Personas por kilómetro cuadrado. Bien, a esto le podríamos poner inicial zonas por kilómetro cuadrado. Estamos involucrando entonces, chicos, dos columnas, población y superficie. Estaría bueno agregar la de superficie también. Les voy a comentar una cosita más. Una de las cosas que me interesaría a mí es en Australia, chicos. 2 personas por kilómetro cuadrado. Tiene un enorme desierto en el medio, ¿no? 13. Bueno, les decía que una de las cosas que me interesaría es poder
ordenar esto por personas por kilómetro cuadrado. Si lo voy a poder hacer. Me parece que voy a tener algún. En todo caso, le voy a sacar del select, voy a sacar de este select aquellos países que tienen población cero. Cálculo. Y a ver si puedo obtener un ordenamiento por este. Entonces, lo que voy a hacer acá es poner un where. Perdón, voy a agregar. Voy a área. Y acá voy a pedir que me lista aquellos que tienen population mayor a 0. Y acá tengo entonces, puedo eh, ordenar por personas kilómetros cuadrados. Entonces, a mi consulta anterior, by AM. Vamos a ver si me deja hacer ese ordenamiento. ¿No? Bien, y ahí fíjense que me dice que no. Order, no puedo usar esto porque es un nombre temporal. De nuevo, tengo el mismo. Voy a ver si puedo utilizar esta división. Profe, disculpe, pero a mí se me permitió ordenarlo de esa manera. No sé si habrá existido algún error en lo que escribió, pero a mí sí me permitió. Ordenar por personas KM. Sí, luego escribí order by personas KM ASC y lo ordenó. Ah, bien. A ver, compartir el código. Ya se lo mando por el chat. Un poquito. Profe, perdón, es que está mal escrito personas. Ah, bueno. Gracias, Mariel. Gracias. Ahí me fijo. ¿Escribí mal? Tiene razón, gracias. Perconas puse. Per- A ver si ahí hay un ordenamiento.
Perfecto, sí. Gracias, Ricardo. Gracias, Mariela. A la orden. Bárbaro. Entonces, sí podemos hacer un ordenamiento en dando este alias temporal. ¿Eh? Genial. Bien. Chicos, vamos a ver otra opción. Les quiero mostrar otra opción. De cómo utilizar acá. Quiero mostrar una opción de cómo utilizar una cláusula. No, una cláusula no. Una condición if. Un condicional, lo que se llama una estructura de control, adentro de la propia consulta de un campo. Mira, les voy a mostrar, hacerlo así rapidito. Tres campos. Name. Utilizar acá, chicos, el año de independencia. ¿Eh? Ah, les quiero mostrar ahí. Muy sencilla. Bien, entonces fíjense que cuando yo veo acá en esta consulta los años de independencia, van a ver que algunos no son independientes, ¿eh? Como Aruba, que no es independiente de Holanda, o los Antillas holandesas, que no es independiente de Holanda, Samoa Americana, que depende de Estados Unidos, o la Antártica, que todavía no está subdividida en realidad, los territorios del sur de Francia, en fin. Entonces, yo podría generar, a partir de este dato del año de independencia, podría generar un campo que me diga si son independientes o no son independientes. Es bastante sencillo lo que estoy haciendo, pero bueno, ahora vamos a hacer un par de ejemplitos un poco más elaborados. Bueno, ¿cómo hago eso, chicos? Puedo utilizar una estructura de control tradicional de los lenguajes, de cualquier lenguaje de programación, para hacer ese cálculo. Mira, L, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá voy a poner una coma. La condición if, chicos, va a tener tres parámetros. El primer parámetro de esa condición if va a tener que ver con la condición en sí misma. O sea, comúnmente vieron que nosotros cuando hacemos un if, lenguaje, if, hacemos condición, llave, bien. Me está tirando 2000 errores porque estoy escribiendo ahí directamente, pero tenemos lo que va entre paréntesis es la condición, que puede ser verdadera o falsa.
Lo que va en la llave es lo que se ejecuta si la condición es verdadera. Lo que va en el else es lo que se ejecuta si la condición es falsa. En cualquier estructura básica de control es eso. Acá lo vamos a poner todos juntos, separado por comas. Adentro de este paréntesis, siendo la condición else optativa. Yo voy a poner acá lo siguiente, chicos. Y el año de independencia. Distinto. Quiero que me ponga que el país es independiente. O sea, quiero que me escriba acá. Sino no independiente. O sea que en esta primer parte, chicos, de mi cláusula if, en esta primera parte de mi cláusula if, antes del la primer coma, ahí es la condición. Después de la coma va lo que me devolvería en el caso en que la condición fuera verdadera. Y el último parámetro es lo que me devolvería en el caso en que la condición fuera falsa. Bien, me está tirando un error acá, a ver qué me dice. Espero no estar cometiendo ningún error, chicos. A veces está un poco... Está bien. Independent year no va entre comillas porque no es un string, sino que estoy citando el nombre. Me voy a fijar. Estaba haciendo lío ahí y no había ningún error. Bien. Bárbaro, chicos. Entonces, fíjense cómo utilizamos ahí la condición if. Es una forma muy, muy sencilla para hacer este cálculo de sobre un nuevo campo que se basa en el dato que tenemos en el año de independencia. Si es null, si es distinto de null, perdón, me tiene que decir que el país es independiente, y si no, me tiene que decir que es no independiente. Obviamente, vamos a poner un as con el nombre del campo, pero perfecto. Bien, anda muy bien. Bien, y ahora podríamos hacer, a ver cómo bien, estamos bien de tiempo. Podríamos hacer el cálculo que decíamos antes. A ver, déjeme que... A nivel global la población crece el 0,54. En África crece el 5,8. O sea que
yo podría ver los que son del continente africano y ponerle población en 5.8 y a los demás los podría dejar con el 0.54. Ya sé que ustedes con su mente de programadoras estarán pensando, y puedo poner un switch o puedo poner una cursiva. Ya lo voy a contar, vayamos de a poco, pero bueno, ahí hay otras opciones para poner acá. Y aunque más no sea, vamos a hacerlo solamente con un if más y después, un poquito más adelante, vamos a continuar viendo algunos detalles más. Bueno, entonces, la idea es que si es de África, si el continente es África, o para calcular los nacimientos del próximo año voy a tomar el 5,8 de la sí, el 5,8 de la población. Si no es África, voy a tomar el 0,54. Entonces, ¿cómo sería ese cálculo, chicos? Si acá escribí, no, vamos a escribirlo entero, chicos. Necesito el name. O la población. Digo, para mostrarlo, para que veamos que efectivamente son países de África y demás. Y acá voy a generar mi... Entonces, fíjense. If, recuerden que lo primero que va es la condición. ¿Y qué continente? Si es igual a África, chicos, lo que tengo que hacer es un cálculo. Voy a poner entre paréntesis que es... acá. Por... era... Bueno, a ver si funciona, si no me equivoqué en nada. Bien, en Aruba me dio los 556 que me había dado. Ya me dio, a ver, 746.924. No sé si eso es el 5,4%, 5,8%. Por ciento de 12 millones son
Sí, creo que está correcto, es el 5,8. Perfecto, bien. Hay que sacar la cálculo, pero me da no sé qué. Medio de la clase sacar la calculadora, chicos. Bien. Bárbaro. Entonces, aparentemente está bien. Mostrar un aspecto de la sintaxis. Pues, acá yo estoy utilizando un igual simple. ¿Eh? Que dentro de cualquier otro lenguaje de programación sería una asignación de valor y no en una comparación. Bien, acá se utiliza un igual simple. Igual que en el where, ¿no? Voy a poner un nombre a esto, lo voy a llamar crecimiento. Genial. Bueno, vamos a ver cómo se ve. Bárbaro. Y entonces, en base a lo que hemos visto hace un ratito, que ahí Ricardo y Mariela me ayudaron, podría ordenarlo, para saber qué países van a tener mayor crecimiento, ¿no? Ordenarlo, digamos, en forma descendente por crecimiento, descendente en este caso. Voy a hacer by. Entonces por crecimiento, espero escribirlo bien. Vemos. Vemos y vamos a ver qué está pasando. China, chicos, a full. Población nigeria. ¿Por qué? Porque parte de una población muy alta. Pero fíjense que después está Nigeria, que teniendo menos población, al poner ese valor del 5,8, o sea, un crecimiento alto, después India, porque tenemos como ahí todo el crecimiento, ¿no? Bien, chicos, entonces ahí vimos cómo utilizar esta estructura de control dentro de un campo calculado en MySQL. Quisiera introducir los 5 o 10 minutos, no mucho más, en lo que son lecturas de tablas combinadas. Les voy a contar hoy cómo se hace una lectura
mediante lo que se llama un inner join. Vamos a hacer uno sencillito. Vamos a hacer un inner join donde nos muestre combinadamente la tabla country. Perdón, en realidad lo que les voy a contar son sobre los join. Y vamos a ver que en realidad hay 4 formas de unir tablas join, que son los inner join, left join, right join, outer join. Hoy les quiero mostrar el inner join para que nos vayamos en la forma en que se estructuran estos datos. Bien, tenemos la tabla country, tenemos la tabla country language. Esta tabla country language tiene una característica especial. Acá la estructura. Y es que tiene una clave combinada. ¿Ven? No tengo una clave primaria única, sino que es combinada en 2 campos. Interesante. Clase, porque bueno, saber por qué. Y después tengo un campo enum con true false, que en realidad vendría a imitar algo así como un booleano. Aunque podemos poner campos booleanos adentro de anterior, y por eso lo usaron la expresión de enum con false. Bien. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Yo cuando examino mi tabla de lenguajes puedo ver los códigos, pero no sé, por ejemplo, qué país es ni de qué región es. Me gustaría poder saberlo. Entonces, vamos a ver cómo podemos juntar en una consulta 2 tablas. Lo que voy a hacer es abrir esta tabla en otra ventana, porque seguramente me voy a olvidar los nombres de los campos. ¿Cómo podemos juntar 2 tablas y ver los datos de las 2 tablas simultáneamente? Veamos. SQL. Voy a poner acá lo siguiente, chicos. Voy a seleccionar country, voy a seleccionar el code. Todos de la tabla country. Asterisco. Acá pongo lo siguiente, chicos. Voy a poner join. Y acá pongo la tabla de la otra tabla que quiero juntar, que es... Pero cuando hago un inner join, chicos, tengo que decir de qué forma quiero que se vean juntos, esos datos. Y cuando hago un inner join, un left join, un right join, bueno, en fin, cuando hago un join en general, tengo que especificar de qué forma quiero que se vean juntos esos datos. Fíjense, chicos, lo que tienen en común, por llamarlo de alguna manera, las tablas country con country language, son los códigos. El código de country es el mismo
country code que tengo acá. Es que la country code iguale bien. Entonces, yo estoy haciendo una consulta en la que estoy mostrando datos de dos tablas separadas. Estoy haciendo un join, la estoy juntando. Cuando junto datos de dos tablas separadas, tengo que ver qué relación hay entre los datos de la tabla, porque si yo no pongo este on, en realidad los datos juntos van a ser absolutamente aleatorios y me va a dar como cualquier cosa. Al poner este on, yo estoy diciendo de qué forma quiero que se vean, de qué forma se van a relacionar esos campos, diferentes tablas, en la consulta. Bien. Y como estoy citando campos de tablas diferentes, que creo que es la primera vez que lo hacemos, yo tengo que, al poner el on, tengo que decir de qué tabla estoy hablando, y qué campo estoy citando de esa tabla, para igualar con de qué tabla estoy hablando y qué campo estoy citando de esa tabla. Entonces, espérenme que lo voy a checar un poco. Fíjense, chicos. Tenemos acá 4 registros del código ABWW, que son estos 4, que pertenecen a Aruba, que son del continente de Norteamérica, de la región del Caribe. Y acá me aparecen de la otra tabla. En realidad estos cuatro primeros campos son de la tabla country. Y después de la otra tabla me aparecen, bueno, el country code, lenguajes, si es oficial. Estamos viendo ahí entonces, chicos, dos tablas juntas, pero no son dos tablas donde los datos que se muestran son aleatorios, o sea, están puestos así nomás. Son dos tablas donde yo estoy dando de alguna manera o uniendo, juntando a través del código de la country con el country. Entonces, ahí pongo el criterio mediante el cual voy a producir esa unión. ¿Cuál estoy juntando esos datos? Digo que no es una unión porque hay otro tipo ¿cómo es? De selects que se hacen, que se llaman unión. Olvídense, ese lo vamos a ver un poquito más adelante, probablemente en la clase próxima. Este no es un select unión, es un select join. Código más. Estamos usando, chicos, un inner join. Y cuando usamos un inner join, lo que pedimos es que los contenidos de esta
digamos, de esta consulta donde juntamos dos tablas, estén en las dos tablas simultáneamente. ¿Por qué? Porque yo podría tener, por ejemplo, un país que no tengo ningún lenguaje, por ejemplo, definido. Podría tener algunos idiomas que no están relacionados con ningún país. No es el caso, pero para ese caso podría tener todos los datos de los países. Por ejemplo, si tengo países donde no tengo definido ningún lenguaje, podría tener todos los datos de los países y solamente en algunos casos datos de lenguaje. Ahí estaría usando un left join, o sea, que lo que priorizo es todo lo que está del lado de la izquierda, o sea, priorizo la tabla de países. Mientras que si yo pongo acá un right join, estaría produciendo la tabla de países, lenguajes de países sobre la tabla países. Me ocurre que por ahí, si hacemos un select sobre, tenemos que ver si Antártica, si el país de Antártica tiene definido algún lenguaje. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, en todo caso, yo lo que estoy usando acá es esta opción de inner join, donde lo que yo pido es que junte a aquellos que están en las dos tablas. O sea, estoy pidiendo a aquellos registros que están en la intersección en base a este criterio, a que el código del país sea igual al código de país dentro de la otra tabla de Country Language. Bueno, ahí ya tenemos una primera aproximación a lo que es un inner join. En la siguiente clase vamos a ir trabajando con más detalles sobre y también les voy a explicar un poquito eso que les decía de las consultas union, que son un poco distintas, tienen otras características y están pensadas para otras cosas. Bueno, ya tenemos entonces una primera aproximación. Y esta primera aproximación, chicos, de las consultas join son muy importantes porque en nuestros modelos de base de datos que estamos desarrollando acá, que son bases de datos relacionales, que están basados en los esquemas entidad-relación. Cuando nosotros trabajamos con los esquemas entidad-relación, lo que hacemos es fragmentar en muchas tablas de nuestra base de datos, y en algún momento lo que necesitamos es ver datos de tablas, de diferentes tablas juntas, o sea, mostrar juntos datos de diferentes tablas, lo cual es lógico porque si pensamos en nuestro caso de alquileres de auto, nosotros teníamos, por ejemplo, teníamos una tabla de alquileres y teníamos por otro lado la tabla de los clientes y lo uníamos a través del DNI. Bárbaro, y si yo quiero saber el teléfono, ya soné, tengo que ir a buscar a la tabla de clientes por separado. Podría tener una tabla de alquileres donde pueda ver también parte del DNI, el teléfono y el nombre de la persona que está alquilando. Pero para eso tengo que juntar, tengo que hacer un join. Entonces, las consultas join son fundamentales para poder hacer este tipo de listas de contenidos de tablas diferentes que están relacionadas a través de una manera. La relación, chicos, está clarísima acá cuando seteamos este on. Comúnmente eso va a tener todo que ver con claves primarias y claves foráneas. Y eso que todavía no nos hemos metido con el tema de normalización, que inclusive nos va a fragmentar aún más la base de datos y nos va a indicar que empecemos a generar tablas nuevas
Para eso, de nuevo, vamos a necesitar esta consulta join para poder ver el contenido de dos tablas distintas. Más, por ahí hay un inner join que tiene 3, 4, 5 inner join juntos, o join con inner join mezclado con left join y demás. Recuerdo de un caso, no sé cómo se llaman estos reportes que tenía que hacer, que dinámicos encima creados, en fin, era un lío. Pero bueno, eso es lo que, digamos, muchas veces con los join nos vamos asociando una tabla con otra y esta con otra y esta con otra, porque en realidad queremos asociar la primera tabla con la tabla número 4, que aparentemente no tienen, que no tiene una relación directa, sino que tienen relaciones a través de las otras tablas. Bueno, tenemos que ir viendo lo que queremos. Bueno, chicos, eso es todo lo que quería comentarles por el día de hoy. Vamos a seguir entonces la próxima clase. Vamos a empezar en este punto, que son el punto de las tablas que incluye join para poder ver dos tablas al menos juntas. Bueno, bárbaro, eso era todo por hoy. Gracias por la ayuda. Por la atención.